Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, hacemos nuestra catequesis que nos ayuda a dar pasos concretos, queridos niños, en nuestra vida cristiana. La vida de Jesús que siempre nos trae planificación, que nos hace vivir bien, queridos niños. Y vamos a ver cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa, para nuestra catequesis. El tema del día de hoy es Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Y vamos a saber entonces qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de todo niño. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros? Creo en el Espíritu Santo. Vamos a decir un poco entonces, queridos niños, todos juntos. Creo en el Espíritu Santo. Y como siempre vamos a escuchar desde la Biblia, desde la palabra de Dios, porque toda nuestra catequesis, queridos niños, lo que nosotros vamos aprendiendo, siempre lo aprendemos desde lo que Dios nos enseña, desde la Biblia, desde su palabra. La palabra que es tan importante, esa reflexión de esta comunidad, de esta tradición, queridos niños, donde nosotros aprendemos y le escuchamos a Dios y sabemos cómo tenemos que vivir. Entonces, de nuevo, queridos niños, vamos a repetir, el tema del día de hoy es... Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Y escuchamos entonces la palabra de Dios desde la Biblia. Recibiréis el poder del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo, como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Jesús, les dijo: Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre, y sobre todo porque nosotros nos aferramos, creemos, quiere decir, le tenemos a Jesús y nos agarramos por Jesús, nos adherimos verdaderamente a lo que Jesús nos enseña. Eso quiere decir entonces creer, queridos niños. La palabra creer, el credo significa yo verdaderamente me agarro, yo me aferro a lo que el Señor me regala, a aquello que el Señor entonces me está ofreciendo. Qué lindo, queridos niños. Y entonces ahora nosotros vamos a volver enseguida para reflexionar más y para entender lo que la palabra de Dios nos va regalando todos los días. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La religiosa ya luego me dijo si Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento?
Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con este tema tan importante, ¿cuál es, Melissa? Creo en el Espíritu Santo. Todos nosotros, queridos niños, creemos en el Espíritu Santo. Vamos a volver a repetir entonces, todos nosotros creemos en el Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios que nos anima, que nos empuja. Es el viento, es el Espíritu, entonces, queridos niños, que nos dan nueva vida. Esa vida en Dios, esa vida en Jesús. Creo en el Espíritu Santo. Vamos a decir todos juntos. Creo en el Espíritu Santo. Y ahora vamos a escuchar qué nos dice nuestra catequesis. ¿Qué significa verdaderamente creer en el Espíritu Santo? Jesucristo, al subir a los cielos, prometió que nos enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo. Ahí está, queridos niños. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona. ¿Qué persona entonces de la Santísima Trinidad, queridos niños? La tercera persona de la Santísima Trinidad. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Y volver a repetirme, por favor, querida Melissa, ¿qué es lo que hace ese Espíritu Santo entonces? Procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Es decir, tenemos un solo Dios, queridos niños. Nosotros ya habíamos hablado sobre Dios Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a decir juntos, queridos niños. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando entonces que el Espíritu Santo procede, es decir, que viene, que sale, que nace desde la fuerza del Padre y del Hijo. Y entonces tenemos al Espíritu Santo. Por eso decíamos que es como ese ímpetu, esa fuerza, ese empuje del Espíritu en nuestra vida. Vamos a seguir un poco más y vamos a conocer en qué consiste la fuerza del Espíritu de Dios. La Escritura dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es también el Espíritu del Hijo. La Iglesia nos enseña en el credo que procede del Padre y del Hijo, y por ser Dios como ellos, recibe la misma adoración y gloria. Ahí está, queridos niños, por eso es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Procede del Padre y procede del Hijo. El amor del Padre que genera, que crea, quiere decir eso, queridos niños. A través del Espíritu se crea el mundo, el universo, la vida. Y a través del Espíritu que nos da el Hijo y que le da y que le dona al Espíritu Santo toda la fuerza de su Espíritu, entonces nos redime, nos da fuerza para que seamos diferentes, nos cambia, quiere decir, queridos niños. Procede del Padre y procede del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo entonces el que cumple esta función tan importante en nuestra vida. El Espíritu es el que vive y el que habita en nuestra vida. San Pablo, queridos niños, le llamaba a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Cómo le llamaba a nuestro cuerpo San Pablo? Templo del Espíritu Santo. Justamente por eso, queridos niños, templo del Espíritu Santo, es decir, allí donde habita la fuerza de Dios Padre, donde habita la fuerza de Dios Hijo. Somos creadores y al mismo tiempo somos redentores, queridos niños, por esa fuerza del Espíritu de Dios que trabaja en nuestro corazón. Vamos a seguir escuchando y vamos a aprender cada vez más algo sobre nuestra catequesis del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es verdadero Dios como el Padre y el Hijo. Jesucristo envió el Espíritu Santo a su iglesia el día de Pentecostés, 10 días después de su ascensión al cielo. Jesucristo envió el Espíritu Santo para santificar nuestras almas y asistir a su santa iglesia. Ahí está, queridos niños. Para santificar, dice que vino el Espíritu Santo, santificarnos, asistir a la iglesia. La iglesia es la comunidad. La iglesia quiere decir comunidad, queridos niños. ¿Qué quiere decir, querida Melissa, entonces la palabra iglesia? Quiere decir comunidad. Quiere decir comunidad, es nuestra comunidad. Y dice que el Espíritu Santo es el que vuelve a mover todo, nos enseña, nos ayuda, nos santifica, nos hace buenos cristianos. Por eso es que es tan importante, niños, que recemos al Espíritu Santo, que le pidamos la gracia al Espíritu Santo para ser renovados siempre por el Espíritu de Dios. Esa es la tercera persona, Dios mismo entonces en nuestra vida, que nos empuja, nos dinamiza y nos hace diferentes. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con esta reflexión de la catequesis del día de hoy, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros, como siempre, estamos reflexionando, queridos niños, en esta catequesis hoy sobre un tema muy importante que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema verdaderamente, queridos niños, querida Melissa, que hoy nuestra catequesis nos ofrece a profundizar y a conocer? Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creemos en la fuerza del Espíritu Santo. Creemos la presencia de Dios, Espíritu Santo en nuestra vida, que nos fortalece, que nos vivifica, queridos niños. Bueno, entonces vamos a las preguntitas del día de hoy. Anoten, queridos niños, su cuadernito, su hojita y tengan todos ahí entonces presentes porque les voy a preguntar. La primera preguntita, queridos niños. ¿Qué es lo que prometió Jesucristo al subir a los cielos? Jesucristo al subir a los cielos prometió que enviaría al Espíritu Santo. Muy bien, queridos niños, esa es la promesa de Jesús. Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Me voy al cielo, pero no se van a quedar solitos, decía Jesús, sino que yo les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñará todo de nuevo para que ustedes puedan vivir como buenos cristianos, honrados ciudadanos, se note la presencia de Dios en sus vidas. Y ahora, queridos niños, prepárense porque viene la segunda preguntita. ¿Quién es el Espíritu Santo, queridos niños? A ver si me pueden responder a esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo. Ahí está lo que hemos dicho ya anteriormente, que procede del Padre y procede del Hijo. Somos creativos, somos creadores, tenemos la fuerza de Dios Padre y somos redentores, es decir, queridos niños, tenemos la fuerza para hacer bien las cosas, para redimir, para salvar, para vivir de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, eso es lo que quiere decir, que el Espíritu Santo procede, viene, sale del Padre y también de quién, querida Melissa, y del Hijo. Hijo, el Padre y el Hijo. Y entonces
ahí tenemos la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos, en este tema del día de hoy, ¿cuál es nuestro tema, querida Melissa? Creo en el Espíritu Santo. Por eso que nosotros creemos verdaderamente en la acción del Espíritu Santo, porque procede de Dios Padre, Creador, y procede de Dios Hijo, que nos salva de todos los pecados y nos ayuda a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muy bien, queridos niños, vamos entonces a la tercera preguntita. ¿Para qué envió Jesucristo, queridos niños, al Espíritu Santo? ¿Por qué, queridos niños? A ver si pueden darme una respuesta. Jesucristo envió el Espíritu Santo para santificarnos y asistir a la iglesia. Muy bien, queridos niños. Para asistir a la iglesia quiere decir que siempre acompaña a su iglesia. Le da la fuerza para que sea santa, para que haga bien las cosas. Y por otra parte también, queridos niños, el hecho de asistir a la iglesia también es para santificarnos, porque nosotros somos parte de esta iglesia. Y al ser partes de esta iglesia, queridos niños, estamos llamados a ser santos. Por eso nos dice que nos envía a santificarnos. Muy bien, queridos niños, así nosotros vamos concluyendo por el día de hoy con nuestro tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? Creo en el Espíritu Santo. Creemos verdaderamente en el Espíritu Santo. Y ahora yo les voy a dar entonces la bendición, pero antes vamos a hacer nuestra oracióncita y le vamos a pedir que el Espíritu Santo verdaderamente nos acompañe siempre. Y por eso vamos a decir la oración del credo, todos juntos y con mucho entusiasmo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora entonces, queridos niños, reciban la bendición de Dios que nos acompañe siempre a través de la fuerza de su Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.